a todos, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Rosy y estoy bien contenta de estar con ustedes de nuevo. Si es la primera vez que nos visitas, no te vayas sin suscribirte al canal. Así no te perderás ninguna idea y formarás parte de mi increíble familia de YouTube. El día de hoy te voy a enseñar cómo hacer cajitas de Among Us. Están súper fáciles y las puedes utilizar como un regalito, como un dulcero o convertirla en una tarjeta para regalársela a tu persona favorita. Hacerlas es súper fácil, no te las puedes perder. Los moldes siempre te los dejo en mi página de Facebook. Lo único que tienes que hacer es copiar la imagen en una hoja de Word, acomodarla a tamaño carta y listo, imprimirla de esa manera. Voy a dejar 6 sombreritos diferentes, que es el de plantita, el de vaquero, la coronita, el de marciano, los cuernitos y también el huevo estrellado. Esos son los sombreros que más me gustan del juego. Yo te los dejo para que elijas el que tú prefieras. Para formar la cajita vamos a ocupar cartoncillo corrugado o papel corrugado. De esta parte es lisito y de la otra tiene estos bordecitos. Para los sombreros vamos a ocupar foamy y también para algunos detalles de nuestro trabajo. Ocupamos también un marcador permanente que sea de color negro, pintura blanca, tijeras bien filosas y nuestra pistolita de silicón. En el papel corrugado vamos a cortar 2 veces la figura del personaje, cuidando que nos queden lo más parejito posibles. Tomamos una de nuestras piezas que va a ser la parte de enfrente. La vamos a utilizar del lado que tiene lisito y con el plumón vamos a remarcar súper bien todo el borde. Asegúrate de que tu marcador no sea de agua. Si es de agua posiblemente se ensucie o se manche mucho tu trabajo. Marcamos esta línea de aquí y listo. Ahora vamos a tomar nuestras 2 piezas poniendo delante la que acabamos de marcar. Nos aseguramos que nos queden bien parejitas, las acomodamos y vamos a cortar por la mitad. Asegúrate de sujetarlas súper bien para que no se te muevan. Ahora tenemos 4 piezas, 2 de abajo y 2 de arriba. En el papel corrugado vamos a cortar una tira que tenga 9 centímetros de ancho por lo largo del papel. Es importante que el papel nos quede de esta manera. No lo recortes con las líneas así horizontalmente, sino verticalmente. Si la cortas horizontalmente es más difícil de doblar. Y si la cortas verticalmente, solito se acomoda. Ponemos silicón en la pieza que no remarcamos y vamos pegando nuestra tirita. Es bien importante mantener un ratito presión para que quede súper bien pegadita. Hacemos lo mismo en lo que queda de nuestra pieza. Hay que cubrir muy bien el contorno. Y cuando terminamos, recortamos la parte que nos sobre. De esta manera nos tiene que quedar. Con mucho cuidado de no chorrear, vamos a colocar silicón en esta parte, en toda la línea del borde. No hagas mucha presión en la pistola para que no te salga todo el silicón chorreado. De poquito en poquito ve colocándolo y una vez que lo hayas colocado, vamos a poner la tapita. Apretamos para que nos quede bien pegadita. La pieza va a quedar así. Y vamos a hacer lo mismo con las partes de abajo. Y tenemos ya 2 piezas. Con un pedacito del papel que nos sobró, vamos a recortar un cuadrito. Lo vamos a doblar por la mitad hacia los 2 lados. Y del lado donde está lisito vamos a colocar silicón. Lo vamos a pegar de esta forma en la parte de abajo, del lado donde va el lente o el ojo del personaje.
Colocamos silicón en la parte de arriba del cuadradito y de esta manera vamos a acomodar la cajita para poder pegarla y unirla. Así nos va quedando. Elige el sombrero que más te guste. Recorta el molde y después recórtalo en foamy. Trata de guiarte por los colores del juego. Yo utilicé verde y blanco para el marcianito. Y haremos lo mismo. Marcamos súper bien su borde. También pintamos en el marcianito la parte de arriba. Procura que se seque súper bien para que no se te vaya a batir o se vaya a ensuciar. En el ojito también voy a marcar el borde y la parte en medio. Agrega los detalles favoritos de tu personaje. La parte del lente la vamos a recortar en foamy azul. También vamos a marcar el borde con plumón negro y con la pintura vamos a hacerle el reflejo, más o menos con esta figurita. Dejamos secar y una vez que esté listo es tiempo de pegar nuestras piezas. Para eso vamos a colocar pegamento en la parte de arriba del ojo, cuidando que no se vaya a pegar la parte del ojo con la parte de abajo. Nos tiene que quedar así para que se pueda abrir con facilidad nuestra cajita. Y por último, pegamos el sombrero que hayamos elegido o que más nos guste. Y listo. Así quedan las cajitas con los personajes de Among Us. Se ven súper padres. Puedes hacer de tu color favorito. Yo hice esta celeste, la roja, la rosa, la morada y la verde limón. Me falta la amarilla, la verde fuerte, la café, la blanca, la negra, la naranja. Pero puedes elegir el color que más te guste. Y rellenarlas o usarlas como dulceros o como una tarjeta. Puedes ponerle un letrerito con el fondo de estrellas. También puedes ponerle el huesito y una tarjeta con el botón de emergencia. Personalízala de la forma que más te guste. Si les gustó esta idea, no se olviden de suscribirse al canal y de regalarme un like para hacérmelo saber. También pueden escribirme en la cajita de comentarios sobre qué personajes les gustaría que hiciéramos manualidades, tarjetas o ideas. Yo soy Rosy, como siempre es un gusto estar con ustedes, espero que tengan un día maravilloso, nos vemos en la próxima.